Francisco Sierra Caballero, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, posgraduado en Sociología, Ciencia y Tecnología y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, experto en Sociología del Consumo e Investigación de Mercados. Ha realizado estudios de licenciatura y posgrado en Sociología y Ciencias de la Educación, siendo además diplomado en Programación e Informática. Ha publicado, entre otros libros, Comunicación e Insurgencia, La información y la propaganda en la Guerra de Chiapas, Elementos de teoría de la información, Comunicación, educación y desarrollo, Los profesionales del silencio, La información y la guerra en la doctrina de Estados Unidos. Contamos, como lo dijimos, con la presencia del doctor Francisco Sierra, que nos dictará una charla magistral sobre los retos y perspectivas de la democratización en la comunicación, una visión desde los movimientos sociales. Damos la bienvenida al doctor Sierra. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Es un placer volver a estar en esta linda ciudad y compartir algunas consideraciones. Quisiera empezar justamente con el título de mi conferencia, que en los días previos he tenido a bien variar, justamente para pensar la cuestión que tiene que ver con los movimientos ciudadanos, con los movimientos sociales, y que es el rol de la ciudadanía. Ese concepto tan vago, tan laso, tan mudable, dependiendo los modelos de democracia representativa, que sin embargo constituye el campo de potencialidad de realización de las libertades y de los derechos individuales, lógicamente, y también de carácter colectivo. Yo quisiera señalar justamente este ámbito porque después de más de un año del marco de la Ley Orgánica de Comunicación en el país, el reto ahora es pensar qué papel van a tener en la sociedad civil las organizaciones y medios comunitarios, de qué manera se puede construir ciudadanía, porque en efecto ninguna ley ni regulación sobre el derecho a la comunicación puede garantizar aspectos como la diversidad, la participación ciudadana, los procesos de innovación y creatividad cultural, la generación de nuevos formatos. Estos son retos que hay que repensar desde el campo de lo social, desde el ámbito, con una visión lógicamente política, crítica, desde el ámbito de construcción de la ciudadanía. Y sin entrar en consideraciones de estos conceptos muy discutidos, como el concepto relativo a lo que entenderíamos por ciudadanía, o ese concepto también muy cuestionado y amplio de tercer sector, me van a permitir hacer algunas consideraciones. Yo creo que justamente cuando hablamos de ciudadanía y derecho a la comunicación, estamos hablando del campo de conflicto, de lucha por el sentido social, por la construcción del dominio público. Y este ámbito de construcción del dominio público o del espacio público no es una cuestión menor o tangencial, es una cuestión sustantiva. Yo siempre señalo que la gran conquista democrática de la Ley Orgánica de Comunicación tiene ahora otros retos mucho más complejos y difíciles, que es el reto de construir democracia y eso que se ha dado en llamar ciudadanía mediática. Claro, este concepto de ciudadanía mediática en realidad es una cuestión de educación y transformación de valores, que ninguna ley, ninguna norma puede transformar en sí misma, puede cambiar el juego o marco democrático en el que se establecen esas políticas de producción de sentido. Y este concepto de producción de sentido, en términos de la clau de la voz, de cómo se construyen las identidades y los actores políticos, de cómo se construye el espacio público y los actores políticos, a mi modo de ver, es ahora sustancial, y quería aprovechar justamente la conferencia para felicitar a Cordicón, a su presidente Patricio Barriga y cada uno de los consejeros, porque creo que están haciendo una magnífica labor y es la labor más difícil,
junto con la institucionalidad democrática de los derechos a la comunicación, la transformación pedagógica de un nuevo espacio público, de una nueva ciudadanía, de nuevos valores en el periodismo, de nuevas formas de construcción de la mediación en comunicación política, en general, en el campo de los medios. Y en ese sentido, la ciudadanía mediática habría que señalar, y por eso me gustaría empezar con esta cita que siempre me ha interesado recordar, de Palmer Thompson, sobre cómo se construyen los actores políticos. Uno pensaría en ciudadanía como algo transhistórico y en los derechos como algo transhistórico, como algo invariable en el tiempo, y las libertades de información, la libertad de expresión o el derecho a la comunicación como algo ajeno a la historia y a las luchas de los actores históricos. Pero uno ha aprendido algo muy básico, que creo que es la gran lección de los procesos de regulación y lucha por el código, por el sentido y el dominio público en la comunicación, que justamente va en línea contraria a esa concepción abstracta, ahistórica, acrítica, que domina habitualmente los debates sobre derecho a la comunicación o dominio público. La cita de Palmer nos dice dos cosas bien claras. La primera es fundamental, que el derecho a la comunicación, si hacemos una traslación de esta cita de Edward Palmer Thompson, es justamente el derecho a luchar por los derechos a la comunicación. El primer derecho humano es el derecho a luchar por los derechos, el derecho a luchar por el código, el derecho a tener voz, a producir el sentido, a construir lo público, a generar otras mediaciones de la comunicación democráticas, dialógicas. Esta es la primera dimensión. Yo siempre digo que el primer derecho es el derecho a la comunicación, porque sin este derecho no vamos a tener condiciones para luchar por otros derechos, el derecho a la educación, a la salud, a la cultura, derechos que son y depende fundamentalmente de la mediación de la comunicación. Y por tanto lo que nos está diciendo es que los derechos dependen de la lucha y, en segundo lugar, que no hay derechos sin antagonismo, sin conflicto. Yo sé que gran parte del debate sobre el derecho a la comunicación se ha fijado en estos términos de la polarización entre gobierno, medios de comunicación, de la crispación, del debate o de la deliberación democrática, pero lo que es sustantivo entender es que no ha habido nunca ninguna conquista ni derecho sin conflicto, y que aunque se garanticen los derechos y reconozcan por ley, como es el caso en Ecuador de la Ley Orgánica de Comunicación, sigue habiendo un espacio de disputa del sentido, de afirmación de la voz, de reconocimiento de la diversidad, de construcción de ciudadanía. En otras palabras, no hay ciudadanía mediática simplemente con alfabetización y educación para los medios, no hay ciudadanía sin lucha por la conquista del código, sin antagonismo, sin conflicto. Y ese conflicto puede ser entendido en un sentido dinámico, en un sentido productivo. Señalo esto porque al hablar de medios comunitarios pareciera que los medios son depositarios de formas de participación, que los medios comunitarios pueden garantizar la ciudadanía mediática, que los medios comunitarios pueden construir un espacio público, liso, transparente, sin conflictos. Y una primera idea que quisiera apostar, la explicación es todo lo contrario. Si es importante el papel de la sociedad civil, los movimientos sociales, si es importante la ciudadanía y los medios comunitarios, es justamente como fuente de conflicto, como afirmación de la voz, como lucha por tener derecho a la comunicación. Sin esa dimensión antagonista, sin esa voluntad de lucha por los derechos de la comunicación, el papel de los medios ciudadanos no es relevante y el papel de la ciudadanía, desde luego, podría quedar relegada en un espacio, aun teniendo un marco regulatorio más razonable, equilibrado y democrático. Y esos elementos, que me interesa siempre señalar, evidentemente tienen aspectos a discutir. Comentaba, les prometo que no estaba preparado ni ha habido diálogo previo con mi colega de ULEPIC, Martín Becerra, pero hemos coincidido en algunos puntos de vista. Uno de ellos, en mi caso, es plantear esa visión de los movimientos sociales y la ciudadanía, de los medios comunitarios, desde una perspectiva crítica de la economía política, la comunicación. Esas siglas que ven ahí corresponde al popularmente conocido como economía política, una visión crítica que discute esa dialéctica de acceso y control. Tenemos un marco normativo que da acceso a los sectores de medios ciudadanos, a grupos que antes no tenían voz en el espacio público y que ahora ven garantizadas o protegidas institucionalmente sus libertades y derechos
en su dimensión social y pública, pero en esa perspectiva crítica habría que plantear que en el concepto de voz de la CLAU, de producción de sentido, hay una disputa por esa producción del espacio público. Y esa disputa debe seguir siendo productiva, debe seguir siendo activa para garantizar el desarrollo justamente y profundización de la ley. A eso me refería con el gran reto que tiene por delante Cordicón, el Consejo de Regulación en Comunicación, que es una labor pedagógica de convertir o concebir esa disputa por lo público y por la construcción de comunicación democrática como tensiones permanentes entre diferentes actores que son evidentes que tienen visiones, voces distintas, diferentes perspectivas sobre la democracia deliberativa y también propuestas de futuro muy diferenciadas. En realidad, en este marco de confrontación tenemos que repensar las relaciones entre Estado, ese mal llamado tercer sector, y mercado. Pareciera que el debate de la regulación es exclusivamente entre Estado y mercado. Del proceso neoliberal vamos a una política centralizada por el Estado con un proceso de intervención, regulación activa para garantizar los derechos. Pero efectivamente hay una mediación entre la sociedad civil, entre los movimientos sociales y los medios comunitarios que pueden cumplir una labor de otra dimensión reguladora, entendiendo el concepto de política no como derecho, como norma jurídica, no en un sentido restrictivo, sino la política como construcción de espacio, de convivencia, de ecologías de vida. En otras palabras, un concepto de lo político ampliado al espacio social, y no tanto porque ahora esté de moda conceptos como gobernanza y esa visión ampliada de la política, sino porque en el fondo, cuando hablamos de derechos de la comunicación, estamos hablando de producción de sentido, de producción de identidad, de actores, de subjetividad y de espacio público. Y en ese ámbito, el papel político de los movimientos sociales y los medios comunitarios puede ser estratégico, vital. Y anticipo ya una idea, ruego que mis colegas de medios comunitarios no lo tomen como una crítica siempre que formulo esta aclaración o cuestionamiento, se toma como una crítica. Tómese como lo que es, una descripción de problemas que tienen lugar en el campo de los ciudadanos, en el campo de la sociedad civil, en el campo del tercer sector, en el campo de los medios comunitarios. Ya dije que pensar en los derechos como algo ahistórico y sin conflicto es ajeno a una visión crítica del derecho y de la comunicación. E igualmente digo, afirmo, que pensar que los medios comunitarios son estructuras transparentes, abiertas, dialógicas, participativas, con una visión ahistórica y apolítica, no se correspondería con este concepto de voz, de identidad, de sentido, de democracia o de ciudadanía mediática que estamos planteando como consideración. Antes bien, habría que problematizar, y lo voy a hacer, anticipo que una primera idea es cuestionar el papel apolítico y de falta de perspectiva geopolítica, en muchos casos, de los movimientos sociales, de los medios comunitarios, de las organizaciones ciudadanas. Y por eso hay que repensar esa dimensión histórica, antagonista, de conflicto en la construcción histórica del derecho a la comunicación, porque de otro modo sería en vano insistir que efectivamente el tercer sector permite cooperación social, permite participación ciudadana, permite diversificación de contenidos, permite salvaguardar la memoria histórica de los sujetos, de las culturas, de las identidades marginadas históricamente en los medios comerciales de comunicación, permiten algo tan importante como señalaré después, como la religancia, la conexión con el territorio, con la memoria del territorio, con las necesidades de desarrollo local. Estas son características que marcarían el papel transformador de los movimientos sociales, de los medios ciudadanos y comunitarios. Justamente estas propiedades. La cuestión a discutir aquí es si realmente ese rol siempre o casi siempre se cumple en los procesos de transformación histórica que tienen lugar en la región. O por el contrario, en muchas ocasiones, como todo actor político, tienen sus tensiones y contradicciones entre el ideal de cooperación y vínculo, de articulación de espacios ciudadanos, de tejido participativo para el empoderamiento de la población, o más bien todo lo contrario. Por ejemplo, el propio concepto de tercer sector remite a una lógica que de los años 80 se impuso en todas las organizaciones de la ciudadanía, que son modelos de gestión neoliberales, tecnocráticos, poco participativos, poco abiertos,
Es decir, todo lo contrario a lo que significaría la comunicación como producción de contenido en común, como cooperación y vínculo social. Y esta es una de las características que el neoliberalismo también en la sociedad civil y en las organizaciones del tercer sector se ha venido dando de manera intensiva a partir de los años 80. Por tanto, cuando hablamos del paso, transformación, de esa transición a una nueva lógica, que podríamos denominar de los modelos tecnocentristas o mediocéntricos, a la construcción de los bienes comunes y de lo procomún, habría que señalar que ni el capital informacional está distribuido equitativamente en la sociedad civil y en las organizaciones de los medios comunitarios, que la participación ciudadana es deficitaria y que habría que replantear una crítica en este sentido, porque es cierto que hay un nuevo contexto político, un nuevo sujeto político. Hablaba mi colega de ecosistemas complejos. El usuario de las redes sociales ha tomado la palabra y reivindica el derecho a participar. Sería muy discutible que las organizaciones del tercer sector siempre respondan a ese modelo de inclusión, participación, diálogo, que se presupone a priori en los llamados movimientos sociales y en los medios comunitarios. Y esta crítica habría que plantearlo justamente con una agenda de discusión que amplíe considerablemente los ejes de reflexión. Por ejemplo, ¿qué tipo de autonomía deben tener los medios comunitarios para garantizar ese papel de mediador con la sociedad civil y con los ciudadanos? ¿Qué modelos de organización? Siempre que discutimos acceso y control, hay que tener claro que los problemas de comunicación son problemas de organización. ¿Qué grado de reflexividad, de crítica y autocrítica tienen las organizaciones cuando hablan de ciudadanía mediática? Cuando representan a los ciudadanos en proceso de inclusión, por ejemplo, digital. Sería muy discutible. Los estudios que se han hecho en España y en América Latina demuestran exactamente lo contrario. Bajo nivel de participación, dominio de modelos jerárquicos, culturas tecnocráticas, bajo nivel de participación en las organizaciones sociales. Por tanto, cuando hacemos reivindicación de esos modelos de cultura red, transversales, dinámicos, participativos, vinculados al territorio de proximidad, que generan ciudadanos críticos en el ejercicio de la ciudadanía mediática, la realidad en los estudios demostrarían que es exactamente lo contrario, pese a que efectivamente tienen mayor nivel de participación, de diálogo, de cooperación que otros espacios como los medios públicos tradicionales y, desde luego, que los medios privados o comerciales. Y en ese ámbito yo plantearía el reto que creo emerge en este nuevo escenario, que es pensar el papel de las políticas de comunicación en el ámbito subestatal. Coincido con algún colega, como el profesor Ramón Zallo, que ni las políticas de comunicación deben ser excluidas del ámbito del Estado. El Estado es central, es estratégico, pero pensar las políticas de comunicación solo en el Estado-nación y no pensar el nivel subestatal y no pensar el nivel supranacional, creo que limita considerablemente. Se hablaba antes de Google y de las redes sociales. No se puede plantear este reto sino en el ámbito de organismos como la UIT, en el ámbito de Naciones Unidas, de organismos supranacionales o, en nuestro contexto, de UNASUR. Ni se puede plantear ciudadanía mediática sin bajar del Estado-nación, por más que los medios públicos sean más diversos, inclusivos, dialógicos y participativos, si no construimos desde lo local, desde el territorio, formas de religancia, de vínculo, de afectos, de ecologías de vida, de ecologías de comunicación y cultura, construidas desde los actores, desde abajo, como plantea Arturo Escobar. Este reto, a mi modo de ver, es significativo y plantea discutir cómo se da la relación entre los sistemas de regulación del Estado, los ámbitos supranacionales y el papel de las comunidades, de la comunalidad local, de los actores en territorio, en la construcción de otra forma de comunicación y ciudadanía. ¿Qué grado de autonomía pueden conseguir estos actores? ¿Y qué políticas culturales pueden desarrollar para eso que hemos dado en llamar la construcción de su voz, de su identidad, del sentido común o el sentido que pueden compartir con otros colectivos? Y en ese aspecto involucra realidades que tradicionalmente las políticas de comunicación siguen compartimentadas. La realidad de la política de educación, de la política cultural, que son nucleares para discutir cualquier política de comunicación. Si no, vamos a quedar reducidos a una realidad
que no interesa a la mayoría de la ciudadanía, y me refiero a la realidad periodística. La mayoría de la ciudadanía está hablando de identidad, de consumo, de cultura, de su voz, por tanto una dimensión que tiene connotaciones en términos de política industrial y tecnológica, pero sobre todo de política cultural y de política educativa, que deberíamos repensar en este horizonte y qué papel pueden tener estos actores locales o medios ciudadanos. Recientemente teníamos un encuentro en Ciespal para crear por vez primera la red de facultades de comunicación en Ecuador. Y el primer reto que planteamos claramente es que no era un debate de académicos sobre malla curricular, que tenían que estar los profesionales del sector, las empresas de comunicación, pero sobre todo los representantes de medios comunitarios, de organizaciones ciudadanas, de colectivos indígenas, que algo tienen que decir sobre qué enseñar y qué aprender en torno a la comunicación, en torno a la producción de sentido. Y marcamos con las facultades, por cierto, con muy buena receptividad, de decanos, directores de departamento y responsables de carreras, una agenda para que en la malla curricular que se reforme piensen en esas voces, en esos sentidos que históricamente, como diría Boaventura Sousa Santos, estas brechas y abismos epistémicos habían quedado fuera de la universidad. Esas voces de mujeres, indígenas, diferentes sexualmente, diferentes culturalmente, diferentes territorialmente, no habían estado en las mallas curriculares. Nunca o casi nunca. Y creo que es el momento de pensar también el tema de la educación desde la perspectiva de cómo construir ciudadanía, no solo a posteriori. Se emiten los contenidos, vamos a ver cómo aprende los códigos el ciudadano para no ser manipulado. Esa fue la visión tradicional de la alfabetización audiovisual en los años 60 y 70. Hoy día, las prácticas y los saberes instrumentales que tienen los ciudadanos son mucho más sofisticados. El ecosistema es complejo y el sujeto consumidor de cultura es mucho más sofisticado y complejo. No es el de los años 60 y 70. Tiene pericia en la lectura de medios. Por tanto, lo vital quizá no sea la lectura, sino ir a una visión más desde la producción. Cómo se forman los profesionales del futuro, qué alianza se da entre el campo de la educación, el campo de la política cultural y el campo de la comunicación. Y ahí los mediadores de las organizaciones sociales y civiles, sean de comunicación como los medios comunitarios, o sean organizaciones que se ocupan de la inclusión de grupos tradicionalmente marginados, creo que tiene un papel importante para repensar la comunicación, tanto de cara al Estado como a la lógica de mercado. Esa dimensión también involucra, si hablamos de desarrollo local y de políticas de comunicación, el papel histórico que pueden desempeñar los proyectos vinculados al desarrollo del territorio. De manera muy significativa, yo creo que ahí tenemos aspectos que podrían contribuir desde la creación de observatorios locales sobre las industrias culturales y la comunicación al desarrollo de los llamados centros de medios, que tiene una tradición productiva en América Latina, pero que, como dije al principio, no están muy articuladas con otros agentes institucionales. Cuando hablamos de gobernanza y política pública, hablamos de políticas multinivel, de complejidad, de redes críticas, de espacio de deliberación ciudadana, social, pero en la propia praxis de las organizaciones y movimientos sociales, el nivel de interconectividad, por ejemplo, vinculando su acción de inclusión social con aspectos de política educativa y política cultural, no son habituales en su práctica cotidiana. Y creo que este es un reto de futuro, por ejemplo, creando esos centros de medios vinculados al desarrollo y producción de conocimientos locales, de saberes locales y de ecologías locales de comunicación. Aquí en América Latina hay una larga trayectoria e historia de comunicación popular o alternativa en su momento. Países como Colombia tienen una rica y variadísima experiencia de comunicación intercultural, de comunicación para protección del medio ambiente, de comunicación para el diálogo, de comunicación para la paz, innovadora, referencia a nivel mundial, con metodologías y conceptos de vanguardia transformador, del que debemos empezar a aprender en la academia, en las facultades de comunicación, en la profesión. De algún modo, como señalaré después, la crisis que está viviendo la profesión periodística no es una crisis solo de la gratuidad. Lamento por los colegas periodistas. Yo siempre digo a mis colegas periodistas que no es una crisis de la gratuidad de Internet, que es una crisis de modelo, que es una crisis de roles productivos, que es una crisis de la mediación. Por eso destacábamos las organizaciones y movimientos sociales como mediadores de otro diálogo, de otra comunicación, en un sentido freiriano, más dialógica, no autocentrada
no excluyente, no jerarquizada. Y esta transformación de modelo implica que, por ejemplo, los periodistas deberían aprender de algo que niegan o cuestionan, que es el periodismo ciudadano o periodismo cívico en Estados Unidos, o periodismo comunitario, como se denominaba en los 70 en Latinoamérica. Otro modo de producir, de pensar la agenda informativa, las técnicas y métodos de producción de información, la generación de procesos de transformación y diálogo con la ciudadanía en territorio local. Evidentemente es otro modelo de producción, pero cuando están cuestionando a los medios y a los periodistas su rol, lo está haciendo la ciudadanía de esta voluntad de afirmar su voz, participar en la agenda, construir otro modo de relato de la actualidad. Y cuando muchos de los periodistas ven el periodismo ciudadano como sustitución de su rol o de la división social del trabajo, de su experticia como asalariados contratados a las empresas, no han entendido nada. Volvemos al tema. No es una transformación o transición exclusivamente tecnológica, no es una revolución digital, es una revolución cultural. Y, por tanto, todo proceso de transformación, en términos de ciudadanía, de la profesión periodística, debe ser formulado en términos de cambio de valores, de conceptos y, lógicamente, de actitudes y modos de trabajo en la industria cultural. Pongo el ejemplo del periodismo ciudadano, pero podríamos señalar algunos otros, ¿no? Si se crece en demanda de profesionales como community manager, en América Latina hay una larga tradición de comunicación y desarrollo, de mediadores para la transformación social vinculado al territorio, que habría que recuperar en los currículos educativos y, por supuesto, en la agenda de los medios de comunicación. Pensar la construcción de los contenidos de otras formas y metodologías que obedece a un principio básico freiriano, que es la escucha activa. Lo más difícil en esta vida es aprender. Somos sistemas complejos. El ser humano y la cultura es un sistema de redes y conexiones neuronales, culturales, de hibridaciones, mestizajes, transformaciones múltiples, que nos hacen muy complejo, como especie, como cultura, como ecosistema cultural. Lo más difícil de la vida es aprender. Lo más difícil de la vida es aprender que el derecho es de todos y de otros. Y, por tanto, lo más difícil de la vida es ese principio freiriano de escucha activa. Pues bien, este concepto de escucha activa que se supone a los movimientos sociales y medios comunitarios, ese es el que puede servir para transformar las actitudes y valores en los procesos democráticos de profundización que vivimos en la región. Entre otras cosas porque ha cambiado de manera significativa el contexto. Ha cambiado en términos, diríamos, radicales. Hemos pasado de modelos representacionales en política, en educación, en comunicación, a modelos en que afirma la dimensión expresiva. Y esa dimensión expresiva, que tiene que ver con el sentido, con la experiencia vital, con el sujeto, es muy significativa. Es curioso que en la Facultad de Comunicación las cuestiones relativas a emoción, a subjetividad, normalmente las dejamos fuera. Claro, son las más complejas. Son las más complejas y son las que cuestionan que el Estatuto de la Comunicación sea ciencia, pero son también las más interesantes, ¿no?, para construir experiencia en comunicación. Hemos pasado de un modelo, si me permite la cita de Luis Ramiro Beltrán, aristotélico o cartesiano de la comunicación, a la importancia de la creatividad, de la innovación, del emprendedorismo, de la generación de contenidos por parte de los actores, de los ciudadanos. Y eso significa un cambio de 180 grados, una gran revolución copernicana, como nunca antes en la historia de la comunicación. Siempre, cada nueva innovación tecnológica, todos los comunicólogos afirmamos, esta es la gran revolución. Bueno, la revolución para mí más significativa es el cambio en los modelos de concepción y en los modelos culturales, que pasan de un modelo de representación a uno más participativo y de un modelo, digamos, sectorializado, acotado, si me permiten, casi limitado a la libertad de expresión, la libertad de los periodistas, el derecho de las empresas de información, a un modelo en el que hoy, con toda la crítica que podamos hacer, sea el modelo de Brasil o el modelo anglosajón, pero cuando hablamos de industrias creativas estamos hablando de una realidad, que es cómo cada vez los espacios en la globalización no solo conectan territorios, están conectando sectores dentro de la comunicación. Diseño con industria del espectáculo, las artes con las redes digitales, el desarrollo de los nuevos museos interactivos con producción de contenidos de vanguardia o con la industria de videojuegos. Esa conectividad de espacios y realidades dentro del sector de las industrias culturales da cuenta de un ecosistema que hay que repensarlo con otra lógica, con otro modelo conceptual, para ser coherente justamente con lo que nos está demandando la ciudadanía y que tiene que ver en buena medida con un concepto
Como les dije al principio, no ha habido coordinación entre los ponentes, no ha habido pacto previo, así que sin que se aburran y sin parecerles reiterativo, me van a permitir citar también a Gramsci, ¿no? Porque creo que en el fondo lo que estamos hablando es de la articulación. Cuando hablamos de ciudadanía, de espacio social, ¿en qué modo se están articulando procesos de autonomía, procesos de emancipación, procesos de construcción de otro espacio público, de otro ecosistema mediático? Esta es la discusión de fondo. Y, por tanto, de manera muy clara, creo que lo que nos estamos jugando de manera radical es justamente cómo se construye articulación en un contexto de crisis de confianza, de crisis de gobernabilidad, de transformación del sistema político, de intensificación de la globalización y de proliferación también de espacios autónomos ciudadanos. Y no me refiero al espíritu hacker, no me refiero a las redes libertarias de colectivos autónomos que han creado espacios en la web. Estoy hablando de que todas las organizaciones están generando espacios para hacer llevar su voz, desarrollando experiencias participativas con las TICs o fuera de las TICs. Digo con las TICs o fuera de las TICs porque creo que en América Latina la experiencia más innovadora y de vanguardia en la participación y la comunicación no tiene que ver con las TICs. El pueblo mapuche sí tiene una experiencia interesante de paso de ausencia de medios propios a periodismo digital, reivindicando su derecho al territorio. Pero para mí la experiencia más innovadora y de vanguardia en materia de comunicación ciudadana, de movimientos sociales, es el de movimiento indígena, que articuló, sí, una red regional y subregional y que tiene desde hace tiempo una agenda propia, una discusión sobre los modelos y saberes ancestrales, sobre las lógicas de comunicación, sobre inclusión y accesibilidad a los medios, sobre construcción de otro espacio público. Bien, de esas experiencias creo que debemos aprender la articulación en políticas de comunicación de una perspectiva ciudadana. Y en ese ámbito tenemos todo por hacer, todo por hacer. Nosotros desde CIESPAL tenemos la voluntad, en los próximos meses, a lo largo de 2015, de convocar a las organizaciones como AMAR, como ALER, a las históricas organizaciones de medios comunitarios, a una cumbre sobre medios comunitarios para discutir estos temas de articulación, que son temas que están, de algún modo, en la agenda de las políticas culturales contemporáneas que habría que discutir, ¿no? El papel de los intermediarios, entendiendo los intermediarios no solo los periodistas, sino también los dinamizadores de los medios comunitarios, de los infocentros. ¿Qué papel tienen? ¿Cómo construyen ciudadanía? ¿Qué grado de articulación en el tejido y en el territorio local? El debate sobre la construcción de un dominio público que no sea exclusivamente estatal. ¿Cómo construimos espacio público con gestión social o con cogestión del Estado y de las organizaciones sociales? Hay que discutir cómo construir los conceptos de lo público, que también mudan. Si, como decía Edward Palmer Thompson, los actores mudan en la lucha, en la conquista de derechos, también está mudando el concepto de lo público. Para los jóvenes de la cultura digital, Google es un espacio de dominio público. Algunos discutiríamos claramente eso. Pero, por tanto, habrá que discutir y repensar, actualizar la constitución de esos espacios de dominio público. El acceso a la cultura. Nosotros en la agenda tenemos que incluir como prioridad los debates sobre agenda digital y acceso a la información y el conocimiento libre. Uno de los proyectos, a mi modo de ver, más innovadores de transformación social de Ecuador es justamente convertir el país en un país no, digamos, paraíso fiscal, sino paraíso de los bienes comunes, de la información y el conocimiento libre y accesible para todos, no en propiedad de un monopolio virtual como Google, sino propiedad colectiva de todos. Estos aspectos de la agenda digital, a mi modo de ver, son estratégicos porque se están restringiendo el acceso a la información y la cultura. El nivel de grado de concentración creo que es mucho más elevado que cuando el informe McBride en los 80 discutió, 70 hasta 1980, los retos de la democratización y la comunicación internacional. Y, por tanto, la agenda digital nos está marcando ahí una pauta. Cómo concebir otras formas de cooperación social, sean periodistas, creadores, artistas, agentes culturales o mediadores de la comunicación para el desarrollo. Y, por supuesto, algo que siempre citamos, pero que es problemático, la reivindicación de la diversidad cultural. La diversidad cultural, el problema de la diversidad en los medios de comunicación, cuando no está muy claro qué sería una programación de interés público y qué es un contenido de servicio público, no es un reto menor, es un reto complejo. Está en la agenda de la UNESCO y es un reto que nos convoca a todos a aceptar
la diferencia es ese concepto freiriano de escucha activa. Respetar, afirmar, dar voz en sus propios términos, con sus propios medios, con sus propias narrativas, con sus propios códigos de comunicación. Muy bien, esto es todo un programa problemático si pensamos de la diversidad de movimientos y actores en los movimientos sociales y en los medios comunitarios, que no siempre son tan diversos, no siempre son tan articulados en la promoción de otras voces en sus propios contenidos de programación, o si analizamos casos ya preocupantes como Brasil, en algunos casos es, bajo la cobertura de medios comunitarios, la afirmación de la voz de cierto tradicionalismo que anula o cercena otros derechos. En fin, tenemos por delante, creo, una agenda política del tercer sector que habrá que discutir desde concepciones mucho más integrales. Yo señalaría algunas propuestas. Ya saben que el informe CIMA, hace un par de años, cuando hablaba de los medios independientes, concepto no muy adecuado, pero cuando hablaba de los medios de la sociedad civil, insistía en algunos aspectos o problemas que están en la agenda: la ausencia de financiación estable para los medios ciudadanos, las transformaciones y transición a la economía digital como modelo de negocio y la desaparición en algunos países de esos medios ciudadanos justamente por la transición digital, la sostenibilidad y autonomía como tal, su papel en los nuevos marcos reguladores y también la necesidad de nuevos procesos de evaluación que estén más centrados en el impacto que tiene la construcción y educación de la ciudadanía. Yo preferiría, y comparto más que este informe CIMA, la visión que tiene el Foro por la Integración de Nuestra América, que señala 5 ejes y objetivos estratégicos. Primero y principal, creo que hacen flaco favor las organizaciones de la sociedad civil si no discuten la soberanía tecnológica. Cuando están afirmando la autonomía frente al Estado, no centran la función primordial que señala todo el movimiento social del espíritu hacker, que es lograr la autonomía respecto a las tecnologías de la información. Esas tecnologías son del norte, son centrales para entender la ciberguerra contemporánea, y que algunos tengan una visión ingenua, por no decir infantil, sobre la primavera árabe o los procesos que se han vivido en la región, por ejemplo en Venezuela, sobre la movilización en las redes sociales al margen de la doctrina militar de la ciberguerra de Estados Unidos, creo que no es muy sensato desde una perspectiva crítica. Necesitamos más política en los movimientos sociales y más geopolítica, más entender que esas redes tecnológicas no nos pertenecen y que, por tanto, la soberanía tecnológica es un reto estratégico de futuro. También la autonomía, no lo niego, pero ciertas posiciones en los movimientos ciudadanos que afirman la autonomía contra el Estado terminan justamente reivindicando una visión libertaria, que más que libertaria es liberal, en esencia, porque reivindican básicamente la autorregulación, la no regulación del Estado. Y para ello no necesitamos un camino transición transformadora. Ya sabemos históricamente, porque siempre ha sido la comunicación así, qué significa la autorregulación, qué significa la ausencia del Estado. La historia de la comunicación ha sido sistemáticamente o la ausencia o la paulatina retirada del Estado. Le hace en el caso de Europa con el tema de las telecomunicaciones, del derecho anglosajón de telecomunicaciones y el peso nulo que han tenido los conceptos y tradiciones del servicio público audiovisual en los nuevos procesos de regulación en manos de las grandes corporaciones, muchas de ellas, por cierto, ni siquiera de la Unión Europea. Por tanto, cuando se afirma la autonomía, autonomía sí, pero con cogestión, con centralidad del Estado, con políticas que en el subestatal garanticen la participación democrática, el diálogo, el conflicto, la lucha por la diversidad, pero con una visión política y geopolítica de en qué marco estamos planteando esas regulaciones. Por supuesto, la necesidad de medios regionales y de proximidad, fundamental. En aquellos países con tradición de servicio público están desapareciendo los medios de proximidad. Reivindicar este elemento en países donde no había una tradición fuerte, si hablamos de medios ciudadanos y comunitarios como Ecuador, creo que es fundamental. En otros países como Colombia, que ahora están debatiendo un anteproyecto o idea de ley, quizá mi colega Guillermo Mastini puede comentar algo al respecto, ahí tenemos una diferencia. Desde la base local, desde los medios comunitarios, desde las experiencias locales, hay una fuerte tradición de articulación social que no ha sido acompañada por el Estado y los procesos de regulación. En Ecuador, por fortuna, hay un proceso de regulación y necesitamos ahora construir esa cultura de espacios diversos, de diálogo, de lucha por la diversidad, de lucha por el código, creando esa cultura inexistente de medios comunitarios, digo inexistente, relativamente poco importante, comparado con otros países con una fuerte tradición de medios comunitarios en la región.
Búsqueda de plataformas libres y, por supuesto, de políticas públicas, populares y alternativas. Yo coincido con algunos reclamos de los medios comunitarios que plantean en países como Ecuador que los procesos de asignación de frecuencia debieran ser diferentes, debieran partir de una concepción de la política pública, popular y alternativa, que garantice al final el sentido y espíritu de la ley, que es el acceso al espacio mediático que actualmente no se garantiza para la mayoría de los actores. Bien, para tener tiempo suficiente de diálogo, quisiera señalar algunos elementos que indicaba antes de los estudios de campo. Esa visión relativamente liberal o libertaria de los medios ciudadanos, afirmando la autonomía contra el Estado, plantea una visión autorreguladora de la comunicación sin pensar la dimensión geopolítica y política, casa mal con algunos de los déficits que en trabajo de campo se observan. Hablaba antes del concepto de articulación gramsciano, la importancia de tejer vínculos y redes. Ciertamente es el papel de los medios ciudadanos, de los medios comunitarios. Históricamente ha sido la resistencia al neoliberalismo y al dominio monopólico u oligopólico de los medios comerciales. Pero hoy, en otro contexto y, digamos, coyuntura política, habría que repensar esa articulación justamente para fortalecer la ciudadanía mediática. Buscar formas de convergencia no solo con otros medios sociales o medios comunitarios, también con los medios públicos e incluso, ¿por qué no?, convergencia con el sector privado. Por poner un caso, en Ecuador la televisión digital terrestre hace difícil la producción de contenidos locales de acuerdo a la ley orgánica, si no hay cooperación entre lo público, lo privado y los medios comunitarios. Necesitamos abrir economía social de la comunicación en los espacios locales, construir producción desde las universidades, desde las organizaciones civiles, desde los movimientos comunitarios, desde el territorio local. Si no, difícilmente vamos a avanzar en la diversificación de la programación y contenidos propios del audiovisual. Ya no tenían capacidad financiera ni siquiera para adaptar la tecnología a las empresas privadas. Imaginen cuando se trate de cumplir las tasas o porcentajes de producción propia. Más complejo todavía. La convergencia, la cooperación, la articulación creo que es importante, y también el diálogo y compromiso con la ciudadanía. Y a esto me refería con la gran labor, la excelente labor de Cordicón. Creo que es la más difícil labor. No desarrollar reglamentariamente la ley orgánica, sino cambiar los valores, hacer pedagogía democrática de la ley, hacer llegar la voz a los sin voz, a los ciudadanos, para que sean conscientes de cómo construir comunicación sin esperar el paternalismo del Estado en la cesión de frecuencias o directamente en la financiación de programas de educación, de cultura, de alfabetización mediática. Aquí está el quid de la cuestión y creo que Cordicón tiene una agenda por delante importante de generar esa cultura del compromiso político y social dentro de las organizaciones y medios comunitarios, como también de marcar en el ámbito supranacional cómo va a hacerse posible la norma nipo-brasileña en el desarrollo de la TDT o la convergencia de medios y el fortalecimiento si no hay una integración regional con agenda en comunicación. Difícil. Difícil con Google, con la agenda digital, pero difícil también en televisión, en el audiovisual, en la industria cinematográfica y en otros sectores estratégicos que pasan cada vez más por las grandes plataformas tecnológicas. Por tanto, estos debates también no deben desconectar lo local, el territorio, los medios sociales y comunitarios que intervienen en lo local, sin esta agenda global que nosotros, modestamente, de CIESPAL, queremos plantear en un debate de la cumbre de medios comunitarios para discutir la agenda política juntos y para plantear cuáles son los retos de futuro en un escenario que ciertamente ha mudado, que es favorable, pero que las leyes en el marco del Estado-Nación no pueden generar, sino incentivando experiencias como la del movimiento indígena a este respecto. Decía yo que en algunos estudios lo que indican es todo lo contrario. Los pocos estudios que hay sobre prácticas de comunicación en medios ciudadanos y comunitarios lo que demuestran es que no siempre existen nuevos métodos participativos, que se replican los modelos comerciales y tecnocráticos con baja participación, con modelos incluso empresariales de gerenciamiento de estas entidades, en algunos casos más graves, incluso replicando la programación y contenidos en radios comunitarios del sector comercial. Por tanto, no sería la alternativa entre el Estado y entre el mercado, ni mucho menos, porque no está adelantando esos procesos, con poco nivel de diálogo, con una baja visión transversal que identifique su práctica como colectivo con otras políticas de carácter educativo, cultural, de desarrollo económico, social, y evidentemente esto marca límites, objetivos al desarrollo de alternativas
ciudadanas y democráticas en este sector. Yo creo, sin ninguna duda, que el futuro de esta discusión pasa por 4 ejes en lo que Arturo Escobar denomina construcción de otras ecologías de vida. Ese tercer sector pasa, en primer lugar, por tener una visión transformadora, emancipadora de la comunicación. No siempre es así en los movimientos sociales. Yo tuve una difícil y dura discusión porque, como sucedió en los 80 con el neoliberalismo y cierta lectura simple de los estudios culturales y de Gramsci, cada vez que se removía en el sofá de casa el espectador estaba teniendo actividad. Y es un concepto de actividad del receptor bastante lasa, por no decir simplista. Es decir, cualquier forma de actividad del receptor era actividad de resistencia a los mensajes de la industria cultural. Y se ha demostrado que efectivamente no es así. Pues bien, diríamos que no toda la actividad de los movimientos sociales es transformadora, no toda la actividad de los medios comunitarios es transformador. Antes bien, yo discutía con muchos colegas que cuando ven que la gente se conecta por redes sociales, se intercambia y se moviliza, discutía recientemente con un colega politólogo el caso de Ucrania, no tiene por qué ser transformador. O en el caso de Venezuela, articular redes sociales en un contexto geopolítico claro y definido no es construir una visión transformadora. Por tanto, tendríamos que identificar, que es el debate clásico de la teoría de la acción colectiva, los movimientos sociales, qué tipo de movimiento estamos hablando. Si entendemos en el sentido Melucci, para mí movimientos sociales son aquellos con una visión emancipadora, transformadora, progresista, que amplía los derechos y las libertades, y no lo de Ucrania, que restringe los derechos y las libertades de manera muy clara. Incurrir en esta utopía tecnológica libertaria que todo uso e intercambio en redes sociales es un proceso de transformación, me parece preocupante. Me parece preocupante porque, igual que hubo una escuela en las Américas, ahora llamado Instituto del Hemisferio Occidental, igual que en Estados Unidos aprendieron hace muchas décadas en qué consistía el foquismo y la guerra de guerrillas y empezaron a aplicar la misma estrategia con la doctrina de llamada guerra baja intensidad, no pensarán que en la era de la ciberguerra esos procesos geopolíticos en las redes sociales están sucediendo. Lo dicen los propios informes del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, no hay que ir a un análisis sesudo de la realidad y, por tanto, habría que poner en cuarentena y de manera muy crítica qué tipo de acción, qué tipo de transformación, qué tipo de movimientos se articulan en las redes digitales en los nuevos contenidos. Pero, desde luego, afirmar esa voluntad transformadora que muchas veces, incluso los llamados movimientos sociales críticos, es ausente por falta de visión política. Politizar la información y la comunicación en el buen sentido, como esa dimensión de lo posible, de potencialidades, de alternativas, de diversidad de actores, de democracia deliberativa, creo que es positivo politizarlo en un contexto de progreso o en un contexto, digamos, regresivo, sería fundamental, a partir de nuevas visiones ecológicas vinculadas al territorio y una cultura de la información de verdad dialógica y participativa. Son insumos y tradiciones que en América Latina vienen siendo de larga data, desde los años 60 y 70, vinculados a los medios y comunicación alternativa, y a mí solo me cabería señalar o indicar algunos aspectos que creo que son importantes, ¿no? 3 aspectos que creo que son claves. ¿Hasta qué punto los medios comunitarios y ciudadanos van a producir mayor creatividad y diversidad de contenidos y formatos? ¿Las narrativas de esos movimientos sociales están transformando los modos de contar y comunicar la realidad o, por contra, no? ¿Realmente lo están haciendo o no? Yo creo que el tema de las narrativas, que puede parecer un tema muy formalista, muy el modo de contar, tiene que ver con imaginarios, tiene que ver con esa voz, con ese sujeto. Sin duda, si tienen que tener un papel protagonista los medios comunitarios es porque pueden cambiar las formas de contar y de imaginar el espacio público de la comunicación. Mi hipótesis es que hasta ahora no se está haciendo. No hay un cambio significativo en los modos de contar, en las narrativas de esos movimientos sociales. Y habría que ver, hay dispositivos nuevos, condiciones tecnológicas distintas, técnicas de comunicación diferentes, pero no una narrativa sustancialmente alterada o modificada en un sentido por lo menos emancipatorio. El segundo eje es la economía social de la comunicación. ¿Hasta qué punto estos nuevos medios, que en países como Argentina, Ecuador, van a tener una importancia significativa, va a ser un sector clave del desarrollo del Sistema Nacional de Comunicación, genera una economía social, construye empleo, productos, industria? Parecía una visión muy economicista, pero sin esta discusión, la sostenibilidad que está en la agenda histórica de estos medios no queda garantizada.
si no hay economía social de la comunicación, si no hay formas de autogestión. Hay experiencias muy interesantes de autogestión de los medios comunitarios. ¿Todos los medios comunitarios están desarrollando formas de autogestión o son como el discurso liberal, piden recursos del Estado para luego pedir autonomía y ninguna fiscalización? Yo conozco experiencias interesantes como la de Brasil con los puntos de cultura que podría ir encaminada en esa dirección para generar cultura digital y desarrollo en esa materia, es decir, economía social de la comunicación. Sin este debate económico-político, ni derecho de acceso, ni control democrático, ni participación ciudadana, ni autonomía, ni ciudadanía mediática. Y, por tanto, desde una perspectiva crítica de economía política, la centralidad de la economía no es discutible. Para mí es vital para garantizar esos otros derechos políticos, sociales, culturales, de la voz y sentido de esos actores. Y, por último, en tercer lugar, el tema del territorio. Es uno de los elementos que más me interesó del proceso que está desarrollando ahora Colombia, ¿no? Construir desde lo local, en esa línea de Arturo Escobar, religancia, medios de proximidad, construcción territorial. Una necesidad histórica por la globalización. El desanclaje, pérdida de vínculos en el territorio inmediato hace necesario el papel de estos actores políticos para crear redes de resistencia, redes críticas de una política pública que se construya desde abajo. Y, por tanto, la cuestión del territorio no es banal, no es nada secundario. Tiene que ver también con la diversificación del propio sistema comunicativo. Si tenemos el modelo de Chile, que todo es Santiago de Chile y el resto de la República no existe, difícilmente estamos hablando de diversidad cultural. Necesitamos diversidad territorial y dentro de esa diversidad territorial poner en valor el diálogo de saberes, las ecologías de vida, los procesos de conocimiento y gestión del conocimiento local para un proceso de emancipación. Si trabajamos en estos tres ejes, yo creo, lo afirmo, la ciudadanía mediática, el tercer sector, los medios ciudadanos tienen un papel estratégico que definir, pero siempre que se oriente en esa dirección política, estratégica, económica, de democratización. Lo contrario sería cierta visión ilusoria de que como las redes se mueven y los actores se mueven, los procesos de emancipación tienen lugar. Algunas experiencias históricas, no solo en la primavera árabe, en otros países, demuestran que no es exactamente así. Depende del contenido político, depende de los procesos de organización social que trascienden, lógicamente, la comunicación. Pero termino justamente con eso. En un sentido de complejidad de Gamorán, la información remite siempre a ecosistemas, a organización. Y, por tanto, sin una política, sin una estrategia, sin geopolítica, sin una politicidad de la comunicación, afirmar los derechos ciudadanos y afirmar el papel central de los movimientos sociales y de los medios comunitarios es un brindis al sol, porque no hay organización, ni proyecto, ni articulación política, justamente en un sentido gramsciano. Creo que esto es estratégico en la región y habría que repensar con los medios comunitarios la agenda de futuro en esos tres frentes que quisiera señalar a modo de debate. Quedo ahora a su entera disposición. Muchas gracias por haber distraído o perdido su tiempo y estamos abiertos al diálogo.